Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Negocio Simple, el espacio donde hablamos de negocios y cosas de negocios de manera simple para que tú puedas entenderla y no tener muchas complicaciones al momento de estar administrando tu negocio. Hoy es un día bastante especial. Vamos a hablar de muchas cosas que envuelven, ¿verdad?, el inicio de un negocio o una empresa. Tenemos un invitado muy especial, alguien que goza de mi amistad y además de mi cariño por siempre habernos apoyado desde nuestros inicios y además porque conservamos una amistad de muchos años atrás. Tenemos aquí a Cristian Mendoza, socio fundador de Fortiori Consultores Legales. Además, Cristian es especialista en Derecho Comercial. Y bueno, hoy tenemos el tema de los tipos de sociedades y todo lo que arrastra, ¿verdad?, una sociedad, o más bien constituir una compañía. Y nada, de eso hoy queremos conversarles. Y Cristian, bienvenido a este espacio, tu espacio, desde luego. Muchas gracias, Yolanda, a ti por la oportunidad de nosotros pues difundir el conocimiento que tenemos acerca de las sociedades comerciales o como popularmente la gente dice, de las empresas. Así es. Que luego vamos a ver que no necesariamente una sociedad comercial es una empresa y no necesariamente una empresa es una sociedad comercial. Ay, no me lo complique, Cristian. Es simple, negocio simple. Es para que tengas ese intro Oh, wow. desde ya. Bueno, pues sí, hoy vamos a hablar de sociedades comerciales, tipos societarias, societarios, perdón, y la oponibilidad de la personalidad jurídica. Algo así, ¿verdad? Sí, así es. Ok. Cristian, cuando una persona va a constituir una empresa, surgen muchas preguntas. Preguntas que tienen que ver con qué vale la pena hacer, qué debo hacer en realidad, debo de empezar informal y luego formalizarme. En tu qué hacer, ¿cuál sería como tu primera recomendación para alguien que va a emprender y que ha decidido pues incursionar ya en el mundo de los negocios? Bueno, mira, las sociedades comerciales o tener una empresa formalizada, legalmente hablando, debe ser una necesidad que debe darse de forma orgánica. Tú no debes constituir, como se dice en el argot popular, una empresa o formalizar una sociedad comercial por el simple hecho de que yo quiero tener yo quiero ser dueño de una empresa. No, eso debe responder a una necesidad concreta que yo tengo con relación al negocio que yo estoy llevando a cabo y digamos que el requerimiento que yo necesito para actuar frente a la sociedad y frente a terceros. Pero una sociedad comercial no debe ser ni un capricho ni debe ser una cosa que se haga por imposición del yo quiero tener, sino que eso debe obedecer realmente una necesidad concreta. ¿Por qué razón? Porque una sociedad comercial, si bien es cierto que es un vehículo jurídico que te permite pues, actuar en los negocios sin tú comprometer tu patrimonio propio, no deja de ser un vehículo que requiere de muchísimas formalidades, disciplina y organización para tú poder llevar o sostener en el tiempo eso que vendría siendo, digamos, una parte de ti, pero que no eres tú. Y entonces, en ese sentido, si yo voy a iniciar o tengo la idea de un negocio, ¿qué sería lo primero que tengo que hacer? ¿Entender bien el negocio, explorar digamos que el nicho de mercado? ¿O realmente lo primero que debo de hacer es registrar el nombre en ONAPI? ¿Qué sería esto que, bueno, yo como emprendedor joven debo de tomar en cuenta o empezar el negocio y luego constituirlo? ¿Qué es lo correcto o lo que tú recomendarías? Bien, como te decía anteriormente, la constitución de una empresa o una sociedad debe responder a una necesidad. Dada esa necesidad que se puede dar, digamos, vamos a poner el ejemplo de una persona que comenzó confeccionando uniformes escolares en el patio de su casa. Esa persona tiene esa destreza, estudió, se formó para eso y comienza a producir uniformes escolares en el patio de su casa con una máquina que le regaló un amigo, su papá. Comienza y empieza a tener cierto éxito, digamos que por su buen trabajo, y sus servicios empiezan a ser requeridos. Inmediatamente, esa persona, sus servicios empiezan a ser requeridos por tercero
terceros que a su vez probablemente estén formalizados o estén formalizados, esa persona tiene que, digamos, que montarse en un carril Ya. de negocios, en un modelo de negocio donde ya quien te requiere tu servicio te exige que tú tengas un tipo de formalización que sea homogénea a la que él tiene, porque de esa manera es la que tú vas a poder hablar ese lenguaje, interactuar en ese mundo de ese negocio. Entonces ya ahí se crea una necesidad. Cuando a ti te surge esa necesidad, lo primero que tú debes hacer para responder a tu pregunta es asesorarte con una persona que tenga conocimiento de derecho comercial y que tenga conocimiento de derecho societario. ¿Para qué? Para que esa persona evalúe tu negocio, evalúe tus necesidades, te evalúe a ti como persona y entonces te pueda propiciar una asesoría para que tú puedas tener el discernimiento de elegir el tipo de sociedad que realmente te conviene para hacer ese negocio en específico que tú estás desarrollando y que a su vez también responda a las necesidades que tú tienes y que tiene la persona con la que tú puedas interactuar dentro del tráfico mercantil. Claro, entonces esto significa que al final, cuando se empieza de forma rudimentaria, ¿verdad? Correcto. Porque tengo, digamos que una habilidad, una competencia o un don de hacer algo, se dan condiciones posteriormente que me obligan a tener que pensar si lo que se requiere para este ya negocio que está en funcionamiento es que se formalice la sociedad, porque el tipo de clientes que voy quizás recibiendo o el tipo de propuestas de negocio que se dan también requieren de una formalidad que probablemente en inicio yo no me planteé. Pero a veces empieza diferente. Hay personas que ya son profesionales, que se Correcto. dedican a trabajar para otras empresas, que crean una buena experiencia en un área particular y deciden emprender. Estos tienen ya claros que para poder trabajar en un mercado competitivo es necesario la formalidad, porque muchas veces incluso cuando salen de esos lugares, de esas empresas donde estuvieron rindiendo servicios, terminan de alguna manera también dándole servicios a ellos y saben que requieren de la formalidad. Tenemos dos mundos, digamos que diferentes, pero que al mismo tiempo van a tener en un momento determinado la misma necesidad. Esta persona que tiene otra formación y que de hecho entiende que desde el inicio va a hacer negocios formales, igual les surgen, digamos que preguntas, lo hago como persona física, lo hago como empresa, y a esto quisiera entonces dar entrada a nuestro próximo subtema, ¿verdad? Y es, ¿qué tipo de empresa yo debo de crear? Hay diferentes tipos de sociedades. Correcto. Cuéntanos de eso y qué es lo recomendable en el inicio o desde el inicio se sabe qué tipo de empresa realmente te aplica o no. ¿De qué depende todo esto? Bueno, es una pregunta bastante complicada porque envuelve muchísimas cosas. Mira, porque una persona no tenga una sociedad comercial constituida no quiere decir que no es formal, ni que no tenga un negocio formalizado, porque existe la figura de la persona física comerciante. Tú, por ejemplo, que sabes mucho más que yo de eso, yo puedo, por ejemplo, Claro. incorporar mi cédula como un contribuyente y yo puedo emitir e incluso Facturas con valor factura fiscal, con valor sin fiscal ningún como persona problema. física sin yo tener una sociedad. Es decir, que no necesariamente para yo tener un negocio formal yo tengo que tener una sociedad comercial. Ahora bien, se dan diferentes escenarios que son lo que me harán a mí necesitar o requerir tener una sociedad comercial. Por ejemplo, como tú bien dices, yo soy una persona que tengo 30 años trabajando en el sector privado por mi cuenta como empleado, dando servicios de consultoría a título personal y he creado un patrimonio. Yo tengo un patrimonio de X cantidad de dinero, la casa de mi familia, el mobiliario de mi casa. Yo he constituido un patrimonio que no tiene nada que ver con un negocio que yo voy a llevar a cabo a partir de un momento X que yo tomo una decisión. En este caso, por ejemplo, empezar un negocio de venta de vehículos, cuando yo lo que me pasé toda mi vida fue dando consultoría a nivel económico y fiscal. Ok. Y construí un patrimonio haciendo ese trabajo. ¿Yo qué hago? Bueno, mira, como yo me voy a dedicar a hacer este negocio nuevo, pero mi patrimonio anterior a esto no tiene nada que ver con este negocio, yo quiero desarrollar un mecanismo de negocio, no estoy hablando de fraude,
Sencillamente estoy hablando de que yo voy a desarrollar un negocio. Un negocio nuevo que no conozco, que no sé cuáles son los riesgos del todo y que definitivamente no se compone en los 30 años de experiencia que ya yo tengo. Correcto. Y yo quiero, Ni en mi patrimonio yo quiero separar o proteger mi patrimonio personal Ok. que no esté vinculado con este negocio que yo voy a llevar a cabo. Claro. Porque cuando yo comience a hacer este negocio, yo me voy a exponer frente a terceros, yo voy a entablar relaciones jurídicas que pueden derivar eventualmente en situaciones conflictivas, en situaciones litigiosas, contenciosas, que pueden perfectamente terminar en, digamos que en una condenación pecuniaria, lo que sea. Yo no estoy diciendo, para que la gente no me malentienda, y es bueno que todas las personas comprendan que una cosa es que a ti en el mundo de los negocios te vaya mal por una decisión empresarial X y tú tengas un conflicto que pueda comprometer la responsabilidad civil o patrimonial de esa sociedad. Y otra cosa es que yo utilice una sociedad comercial en fraude de ley. No es a eso a lo que nosotros nos estamos refiriendo. Nos estamos refiriendo a que una sociedad de comercio en condiciones normales. Pon tú, por ejemplo, el caso del 2008, donde fruto de la crisis inmobiliaria y el impacto que tuvieron las crisis bancarias a nivel internacional, muchísimas empresas se fueron a pique, como dice, Claro, quebraron, pero no fue por una decisión puramente administrativa o por un tema doloso por parte de los socios o gerentes de esas sociedades, sino por un factor económico externo. Que igualmente pasó para el COVID, con muchísimas empresas que se dedicaban quizás a unas actividades que no permitían que la gente asistiera y por lo tanto, bueno, pues quebraron. Entonces, pon tú en ese caso que por una situación que no tiene nada que ver contigo, esa empresa quebró y que por tú no tener un instrumento jurídico de protección, que eso es a lo que se le conoce como la oponibilidad de la personalidad jurídica, de la persona jurídica, a la que tú mencionaste ahorita. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando yo constituyo una sociedad comercial, yo estoy arropándome, estoy adquiriendo un forraje jurídico que me permite a mí diferenciar mi patrimonio personal del patrimonio de esa sociedad. ¿Por qué? Porque esa sociedad, al igual que tú, que yo y que cualquier persona dominicana, al momento de que nace, le dan un acta de nacimiento y adquiere una personalidad, en este caso una persona física adquiere lo que es, o sea, se convierte en una persona jurídica que tiene capacidad o tiene la posibilidad de tomar sus decisiones propias. En este caso, una sociedad comercial, cuando se matricula en el registro mercantil, que obtiene su número o su certificado de registro mercantil, obtiene lo que es adquiere lo que es la personalidad jurídica. A partir de ahí, nace lo que es la sociedad en términos jurídicos, de personalidad jurídica. ¿Qué quiere decir eso? Que a partir de ese momento, esa empresa, esa sociedad comercial, puede llevar a cabo actos jurídicos por su cuenta, es decir, gerenciado, evidentemente, porque todo el mundo sabe, o bueno, nosotros los especialistas sabemos, porque la gente que hace negocios simples no sabe que una sociedad comercial es una ficción creada por la ley. Es una persona jurídica que la ley crea como ficción. ¿Por qué? Porque tú no tocas una sociedad comercial. Claro. No es un bien, no es como tú ni como yo. Correcto. Que nosotros somos personas, pero andamos, tomamos decisiones y somos perfectamente verificables. La sociedad comercial es una ficción creada por el legislador que le da el mismo rango que tú y que yo de persona para llevar a cabo actos jurídicos, pero no deja de ser una creación del legislador para que nosotros veamos en esa sociedad comercial a alguien con quien podamos hacer negocio. Pero concretamente hablando, materialmente hablando, no existe la sociedad comercial como tal. Pero por eso también se agrega lo que es el domicilio de la sociedad, porque de alguna manera eso que tú has denominado como ficción necesita tener un lugar donde esté establecido y probablemente por eso en los últimos años también el tema del domicilio ha sido un tema que ha generado situaciones porque para que la sociedad sea real, pues necesita estar establecida en algún lugar y tiene la responsabilidad los dueños de que si sucede cualquier situación con respecto a esa sociedad, bueno, pues las instituciones del Estado puedan saber dónde van a ir a llevar cualquier documentación o lo que fuera que sucediera
que envuelva, ¿verdad?, esa sociedad. Y un poco también en ese aspecto que tú mencionas, aunque sí, claro, la sociedad tiene personalidad jurídica o es una persona jurídica, sabemos que está conformada por personas, que son los socios. Y ahí es que viene la composición, digamos que societaria. Hay gente que decide que no quiere socio. Hay gente que dice, yo quiero tener una sociedad, si es posible, dentro de la ley, donde el único socio sea yo. ¿Eso existe en realidad o no? Sí, sí, claro. Esa necesidad, Sin ser persona física. esa necesidad responde o se responde con la empresa individual de responsabilidad limitada. La IRL. La EIRL, exactamente, que bueno, hay una discusión académica, o sea, Pero no me lleve a esa discusión, a ese porque esto tema es de si simple. la empresa individual de responsabilidad limitada es un tipo societario o no. Pero es Y tengo dudas sobre eso yo. bueno, yo sostengo que sí, que es un tipo societario, pero la mayoría de los académicos dicen que no. Ok. Pero yo tengo mi posición y la he explicado en diferentes foros. Pero aquí, digamos que este no es el escenario para eso. Pero las empresas individuales de responsabilidad limitada son, es digamos que la figura jurídica que responde a esa necesidad de esa persona que no se quiere asociar con nadie, quiere tener su negocio propio, es decir, y también quiere contar con la protección de la oponibilidad de la persona jurídica que está contemplada en el artículo 12 de la Ley de Sociedades. Entonces, si yo soy una persona física y me animo y constituyo una empresa que es ya una persona jurídica, EIRL, realmente estoy cubierto como persona física, aunque sea yo el único socio de esa empresa, si ocurriera cualquier eventualidad. Correcto, estás protegido siempre y cuando no actúes en fraude de ley. Porque Ok, es bueno que la gente sepa, me gusta ser reiterativo en esto. claro, y tener Las énfasis. sociedades comerciales no son una patente de corso para usted hacer lo que usted le dé su gana, engañar gente y ir por ahí por la vida haciendo negocio para estafar. No. Las sociedades comerciales bien utilizadas y llevadas con buena fe y con los principios del buen hombre de negocio, son un excelente instrumento para hacer negocio dentro de la sociedad, pero jamás Lícito, claro. deben ser concebidas o visto como un escudo para usted engañar gente y llevar a cabo actos y maniobras fraudulentas. Eso no, eso siempre y cuando usted haga ese tipo de cosas, usted no va a estar protegido. Su patrimonio personal no va a estar protegido, porque ya la ley, la jurisprudencia y la doctrina se han encargado de Establecer aclarar, estándares exacto, con respecto de eso, cuándo claro. usted puede gozar realmente de la oponibilidad de la persona jurídica y cuándo no. Ok, entonces, esto es que una EIRL es cuando un único dueño pues decide constituir una sociedad o hacer una persona jurídica del negocio. Cuando tengo más de un socio, entonces, ¿cuál es la composición societaria? Bien, surgida esa necesidad Ajá. de que yo, por ejemplo, tengo una idea de negocios, pero para tú llevar a cabo un negocio X, tú necesitas muchas cosas. Tú necesitas capital económico, necesitas capital de trabajo. Muchas veces quien tiene la idea no tiene el capital y Sí. viceversa. Entonces ahí surge la necesidad de asociarte con alguien con la finalidad de obtener un lucro. Porque esa es la definición de sociedad comercial. Es decir, es la unión de una o varias personas, de dos o más personas para llevar a cabo un proyecto X con el fin de lucrarse. Ok. Esa es la definición de sociedad, así, Claro, porque no es una ONG, tú estás creando una llanamente, sociedad exactamente. comercial. Llanamente, digamos, esa es la definición como tal. Entonces, ahí tendré que analizar realmente cuáles son mis necesidades y qué respuesta yo necesito de esa sociedad comercial para saber el tipo societario que yo necesito. En principio, la más utilizada es la sociedad de responsabilidad limitada. ¿Por qué? Porque es mucho más sencilla en términos de requerimiento y complejidad que una sociedad anónima y que una sociedad anónima simplificada. La sociedad de responsabilidad limitada, tanto por el capital que se necesita para constituirla. ¿Hay un capital mínimo? Sí, hay un capital mínimo de 100,000 pesos. Ok. Eh, pero tú suscribes
O sea, tú constituyes esa sociedad pagando el 1%, vendrían siendo 1,000 pesos, que es el impuesto Sí, que tú pagarías por constituir esa sociedad. Que ese es el capital, digamos que el capital social de esa sociedad, aunque no sea el capital suscrito y pagado que yo anuncio en mi registro mercantil o en mis estatutos al momento de constituir esa sociedad. Entonces, porque no es el capital de trabajo en sí, sino es el capital suscrito y pagado, que de repente tú puedes tener 1,000,000 de pesos para comenzar este negocio, pero tienes un capital suscrito y pagado de 100,000 pesos. Y sobre esos 100,000 pesos pues, se paga el impuesto y se cancela en DGI, digamos, el pago para que se genere el RNC allá. Sí, eso tiene mucho que ver, eso que tú mencionaste, con lo que nosotros decimos el valor nominal y el valor real de una sociedad. El valor nominal de una sociedad siempre será el dado por los socios mediante sus estatutos o lo que esté contemplado en ese momento en el registro mercantil. Y el valor real ya será un ejercicio contable y financiero de determinar realmente los activos o pasivos de esa sociedad y el valor que pueda tener en el mercado, que dependerá de muchísimas cosas. Y eso es mucho más complejo, porque hay que ver en disposición de qué cada accionista va a colocar los valores, si se van a devolver, si realmente van a hacer aportes, y es un tema un poquito más Pero profundo. volviendo a la pregunta que me haces, de qué tipo de sociedad yo necesito o qué tipo societario yo necesito a la hora de tomar esa decisión, eso va a depender bastante del nivel de las necesidades que yo tenga y de la proyección también que yo tenga como que yo le quiera dar a esa sociedad. Si mi necesidad es solamente asociarme con una o dos personas para constituir una empresa, para llevar a cabo un modelo X de negocio, que yo quiero que sea cerrado, o sea, yo no quiero que esa sociedad esté abierta para que cualquiera pueda entrar, y tampoco quiero que mis participaciones o que las emisiones que se hagan de esa sociedad, cuando hablo de emisiones quiero decir las cuotas sociales o las participaciones que cada quien va a tener. En acciones, ajá. Bueno, acciones es más para la sociedad de capital, pero en el caso de la sociedad de responsabilidad limitada, digamos que yo quiero mantener un modelo de negocio cerrado, una sociedad de tipo cerrado, que no sea de libre transmisión. Entonces, a mí lo que me conviene es una sociedad de responsabilidad limitada. Eso es lo que le llamamos SRL. La SRL. La mayoría de las empresas en República Dominicana son SRL hoy en día. Las SRL son un tipo de sociedad es un tipo societario mixto, es decir, que es un tipo de sociedad de persona y de capital. Y entonces, en ese tipo societario es un tipo societario cerrado, porque no hay libre transmisión de las participaciones y para tú entrar en ese tipo de sociedad tú tienes que tener una serie de características. Tú tienes que homogeneizar con los demás socios, tienes que tener un perfil que vaya acorde con los demás socios de esa sociedad. Para tú poder entrar, ellos te tienen que permitir la entrada. Diferente a las sociedades de capital abierta, como la sociedad anónima y la sociedad anónima simplificada. La SA y la SAS. Que dependiendo de lo que se establezca en los estatutos, porque eso se puede limitar estatutariamente, pero en principio, como están concebidas, ese tipo de sociedades son sociedades abiertas de capital, que hay libre transmisión de las acciones que se emitan, y son sociedades también más adecuadas para lo que es la interacción dentro del mercado, mercado bursátil, inversiones, movilidad de capital, son sociedades más adecuadas para eso. Pero las sociedades de responsabilidad limitada son las más adecuadas para la mayor parte de la población y de la gente que no quieren invertir una gran cantidad de dinero, no quieren tener la complejidad, por ejemplo, de tener un consejo de administración, un consejo de directores, un auditor independiente, un funcionario independiente. Todo eso son requisitos que por lo general se requieren para las sociedades anónimas, por ejemplo. Entonces, si yo tengo una sociedad que está constituida como SRL, yo no puedo cotizar en puestos de bolsa, por ejemplo. No. No, solamente son las sociedades que son SA y SAS, de sociedades anónimas o sociedad anónima simplificada. Sí, porque para tú cotizar, tú te tienes que someter a una serie de regulaciones y de autorizaciones. Que con la SRL es muy cerrado para que se pueda realizar. Sí, bueno, que imagínate, por ejemplo, sencillo.
el sistema de transmisión de la propiedad de las acciones que se emiten para cotizar en el mercado de valores tiene que ser abierto. Ya. O sea, yo no puedo, cada vez que yo vaya a un puesto de bolsa y decir que yo quiero comprar acciones de la que emitió Están limitados a lo que la digan los sociedad socios de X. la No, espérate, ahora hay que SRL. consultar a los socios y Sí, tienen sí, que aprobar claro. si tú entras o no entras. No, Claro. eso se da, Es muy rápido exacto, todo. eso es simultáneo, o sea, eso es inmediato. Claro, Incluso a través de tu plataforma digital, tú puedes ahora mismo estar interesado en comprar acciones de la empresa X y tú pagarle ahí mismo, ya tú tienes ya. tu propiedad. Entonces, Ok. esa limitación ya de por sí te impide a ti tú participar en el mercado de venta de acciones. Pero y entonces, sabiendo ya que estamos hablando de estos cuatro tipos de sociedades, bueno, sí, sociedades comercial, EIRL, SRL, SA o SAS, ¿qué es conveniente al momento de yo entonces tomar esta decisión? Evidentemente que me queda claro que si tú tienes una intención desde el inicio de que vas a cotizar en el mercado bursátil, lo que vas a estar en un puesto de bolsa, evidentemente que tienes que tomar o una SA o una SAS. Pero, ¿qué cosas? Puede ser que una persona por inexperiencia, por como dices tú, no tener la asesoría pertinente en el momento que va a crear la empresa, pues se crea una SA. ¿A qué se está introduciendo una persona que compone este tipo de sociedad? Sin saberlo, porque Exacto. no tiene toda la información. También hay un asunto que se ha perdido realmente, pero que en inicios esa era una de las principales razones por las que tú te decidías por un tipo de sociedad u otro. Por ejemplo, las sociedades de responsabilidad limitada, como te decía ahorita, son unas sociedades mixtas, que eso quiere decir que son tanto de personas como de capital. En principio, las sociedades de personas, digamos que se constituían porque lo que tú querías era proyectar. Tú te querías beneficiar de la personalidad jurídica, pero con el background o con el respaldo de los apellidos, por ejemplo, de los socios que constituían esa sociedad. Ok. Por eso también se le dice sociedades de personas, porque una de las cuestiones más importantes de ese tipo de sociedad es, digamos, que el nombre de las personas que están detrás. Por eso tú ves que muchas empresas, las empresas de personas, casi todas dicen Grullón, Rodríguez y Asociado, por ponerte un ejemplo. Claro, ¿Por qué? especialmente las más antiguas. ¿Por qué razón? Porque se identifican con los nombres o apellidos de sus socios, que a su vez tienen un abolengo, tienen una reputación, que en el mercado eso da confianza. Las sociedades de capitales por lo general no identifican al socio que está detrás. Ya. La sociedad anónima, por eso se llama anónima, porque en principio quienes están detrás de esa sociedad no quieren que su nombre estén expuestos, cosa que se ha perdido con el tiempo, vuelvo y te digo, porque ya eso incluso se ha desnaturalizado el tema del registro mercantil y los datos que te proveen a ti de una sociedad anónima, porque se supone que en principio una sociedad anónima tú no debes saber quién es que está detrás, pero digamos que esa es una de las necesidades o de una de las realidades a las que debe responder ese tipo de sociedad que yo quiero constituir. Pero como te decía ahorita, ¿qué es lo que yo debo tener en cuenta a la hora de elegir un tipo de societario? ¿Qué tipo de negocio yo quiero llevar a cabo? ¿Qué capital yo estoy dispuesto a invertir? ¿Y qué costos económicos y financieros yo quiero tener para la constitución y llevar a cabo esa sociedad? El nivel de exposición que yo voy a tener frente a la sociedad en general y los niveles de controles también que yo quiero proyectar de esa sociedad son preguntas importantes que yo debo responderme para saber qué tipo de societario yo voy a elegir. Claro, y una cosa, cuando la composición societaria cambia, las responsabilidades de cara a las instituciones del Estado, incluyendo la DGI, ¿cambian o son las mismas? No, son los mismos. Son las mismas. Son Lo las único mismas. que es la composición hace que tú, básicamente, una IRL es un solo socio, en una SRL pueden haber 2 socios o hasta 50 socios. Correcto. Y ya en las sociedades anónimas o sociedades anónimas simplificadas, pues el socio es precisamente anónimo por razones diferentes y son sociedades que pueden cotizar en puestos de bolsa.
Básicamente como que esa sería la diferencia más distintiva. Tú hablas de sociedad de personas y hablas de capital. Ujú. Capital, ¿a qué se refiere? ¿Qué es lo que lo diferencia una cosa de la otra? Bueno, como te decía, las sociedades de personas tienen un rasgo muy personalistas. Van atados Al básicamente socio a la persona que la constituye. o a los socios. Exacto, a los socios que la constituyen. Mientras que las sociedades de capital son sociedades donde puramente no tiene nada que ver digamos que con los socios que hay detrás, sino evidentemente son sociedades puramente capitalistas. Ok, Es decir, con un aspecto muy marcado en lo que tiene que ver con el ámbito económico, por ponértelo exacto. o Con sea, una de manera intención simple, meramente comercial. comercial. Es Ok. decir, no tiene que ver. De marca, de que se va a mejorar, digamos que un mercado particular, que se va a desarrollar. No siguen tampoco lo que tiene que ver con el asunto de la reputación de quienes la constituyen. Ok, no, eso no es la base, digamos que de la sociedad. Ok, es más bien el negocio. Sí, digamos que, por ejemplo, tú eliges una sociedad de las más grandes de aquí que tienen muchos años, ya tú no vas a hacer negocio con esa empresa por quien esté detrás de ella. Tú vas a hacer negocio porque ya tú sabes que es una empresa que tiene una reputación en el mercado de muchos años y que tiene un patrimonio reconocido y un know-how en ese sector. O sea, ya a ti te es, te es irrelevante quién es el socio de esa empresa. Ok, ya. Y te pregunto algo, ¿qué riesgos corren aquellas personas o socios? Porque evidentemente que aunque quizás no lo hayan formalizado, probablemente hay ideas de negocios que tienen más de una persona que le está llevando a cabo. ¿Qué riesgo corre unos socios que no han formalizado la empresa o no han convertido su negocio en una sociedad comercial? Que creo que es algo que hoy puedo distinguir. Bueno, cuando tú haces negocio a título personal, sin la protección del ropaje jurídico que te da una sociedad comercial, Que es lo que hablábamos ahorita también de la oponibilidad exacto. jurídica. Tú inmediatamente tú haces un negocio con alguien más, tú estás comprometiendo todo tu patrimonio de manera ilimitada. Ok. Si yo como persona, ¿Qué riesgo más pequeñito es? sí, porque cuando tú celebras un contrato con cualquier persona, de ese contrato o de esa relación jurídica pueden derivarse beneficios, Claro, pero también pueden derivarse pérdidas. así es. Entonces, Y contingencias. automáticamente yo hice ese negocio a título personal. Cual que sea el monto al que se eleve la pérdida de ese negocio X que yo estoy llevando a cabo, yo lo asumo de manera personal. Yo Claro. comprometo mi patrimonio. Mientras que si el negocio se hace a través de una sociedad comercial, las cosas salieron malas por diferentes razones, no nos fue bien y tuvimos X cantidad de dinero en pérdidas. Bueno, yo voy a responder hasta el límite de mi participación dentro de esa sociedad. Más allá de ahí, yo no tengo que responder. Es decir, si yo aporté 50 pesos para constituir esa empresa, esa sociedad, como nosotros decimos, yo responderé hasta el límite de esos 50 pesos que yo aporté en esa sociedad. Más allá de ahí, yo no tengo que responder, porque ese es mi patrimonio dentro de esa sociedad y yo solamente respondo hasta ese límite. Mis bienes personales quedan fuera de eso y tú no me puedes perseguir mi patrimonio personal por el negocio que salió mal y que yo hice a través de esa sociedad. Claro, entonces si es una EIRL o una SRL, digamos que me surge la duda en estas dos composiciones. Y yo aporté en una EIRL, si hay 100,000 pesos de capital, lo aportó el único socio que tiene esa sociedad. Y si en una SRL somos dos socios y cada uno aportó el 50%, para el mismo ejemplo de los 100,000, 50,000 cada uno, entonces si esa sociedad, por las razones que fuera, el negocio no prospera y tiene pérdidas, yo soy responsable en la EIRL hasta los 100,000 pesos y en la SRL hasta los 50,000 pesos que aporté en Correcto. inicio. Ok. Recuerda que ambas sociedades, cuando tú te fijas en la denominación social es eso que nosotros decimos SRL, EIRL, SA, En el SAS. acrónimo, pero Es cuando el se acrónimo, exacto, es desglosa, el acrónimo que se utiliza. Pero tanto la EIRL como la SRL, las dos últimas letras del acrónimo son iguales, responsabilidad limitada.
Empresa individual de responsabilidad limitada, sociedad de responsabilidad limitada. ¿Qué quiere decir eso? Que mi responsabilidad está limitada. Claro. Eso es lo que quiere decir ¿Y eso. cuál es la mejor para ti o dentro de tu experiencia? ¿Qué es lo mejor? Las sociedades de responsabilidad limitada es la sociedad por excelencia porque te permite la flexibilidad de la sociedad anónima simplificada en términos de manejo de volumen de negocio. O sea, no hay un límite para manejar, no hay un límite de volumen de negocio para manejar a través de una sociedad de responsabilidad limitada. Es una sociedad sencilla, se puede manejar con un solo gerente, por ejemplo, no necesita tener un órgano de administración, no necesita tener auditores independientes ni funcionarios independientes. O sea, puedo lograr lo mismo que una empresa que es SA o SAS y al final no tengo que tener tanta burocracia. Exacto, no tengo que cargar con esa estructura que requieren la sociedad. Y que requiere dinero también, porque igualmente, digamos que en mi área se va a necesitar un comisario de cuentas que es un CPA. Y al final de cuentas, el tema de emitir acciones, por ejemplo, para el mercado público, o sea, la emisión pública de acciones es un mecanismo de financiamiento, o sea, no institucional. Cuando yo salgo al mercado y emito acciones, es porque yo tengo un proyecto X en específico que yo necesito financiamiento. En vez de yo irme al mercado bancario, en vez de yo irme a los bancos a buscar ese dinero prestado, yo armo mi proyecto, armo mi protocolo y todo lo demás con relación a esa emisión que voy a hacer y presento eso a los organismos reguladores competentes, siempre y cuando me aprueben, y yo salgo al mercado a buscar ese dinero de las personas que puedan estar interesados en invertir en ese proyecto. Claro, y que serán accionistas. O en ese producto. Claro, van a ser accionistas y recibirán una rentabilidad por participar en esa oferta, ¿verdad? Por comprar parte de las emisiones que yo hago. Es un mecanismo de financiamiento. Claro. Que tú no tienes la posibilidad de hacerlo a través de una sociedad de responsabilidad limitada porque no se puede hacer. Pero no quiere decir que las sociedades de responsabilidad limitada no puedan también financiarse mediante mediante el instrumento de financiación no institucional, porque las sociedades de responsabilidad limitada pueden emitir obligaciones, que no es lo mismo que emitir acciones al mercado público. Sí, pero las sociedades de responsabilidad limitada tienen la posibilidad de emitir obligaciones y tener obligacionistas, que son personas que pueden perfectamente comprar obligaciones emitidas por esa sociedad de responsabilidad limitada y tener un crédito frente a esa sociedad que le dé una rentabilidad igual que cualquier banco, igual que una compra de acciones que tú vas a tener si la quieres a través del mercado público. Pero en el quehacer nacional no es tan común. Realmente las empresas regularmente van al mercado, a la banca, y de allá pues obtienen financiamientos que le permitan desarrollar cualquier idea de negocio, aumentar su capital de trabajo o aumentar cualquier línea de negocio adicional. Sí, porque contratar un experto para que te arme un plan para tú emitir obligaciones, eso requiere un proceso y requiere una inversión. La gente por lo general se va a lo más simple, a lo más rápido, te firma un pagaré, te pongo un vehículo en garantía y dame ese dinero y ya, punto. Pero dejan también quizá por verlo de manera muy complicada y financieramente hablando inviable, también dejan de recibir muchos beneficios que te dan la buena utilización de figuras que están ahí en la ley, que la gente desconoce y que no usan, porque todo eso tiene su porqué. Pues sería interesante en otra oportunidad poder desarrollar como ese tema, porque hay cosas Puede ser mecanismos de financiación de la sociedad comercial. Exacto, y la verdad es que sería muy interesante porque hay muchos dueños de negocio que están compuestos en una sociedad SRL que a lo mejor desconocen de esa posibilidad y bueno, de momento pudieran animarse a observar esto. Desde este podcast, pues bueno, pueden también contactar a Cristian y con mucho gusto, ¿verdad? Desde Fortiori Consultores Legales le va a poder asistir en caso de que usted vea esto como un concepto que pudiera aplicarse o le gustaría que le pueda interesar. Exacto, desarrollar más. Cristian, para finalizar, recomendaciones generales a un nuevo emprendedor o a una empresa que está constituida que desea invertir en otra empresa para tomar en cuenta con respecto de las sociedades, los socios y la composición misma societaria. Bueno, mira, para todas las personas que quieran emprender, yo les recomiendo
guiarse de los siguientes pasos. Primero, crear un negocio o crear una sociedad comercial que responda a una necesidad concreta que usted tenga. No crear una sociedad comercial o constituir una sociedad comercial por constituirla. La sociedad debe responder a una necesidad de negocios que se dé de forma orgánica. Asesorarse antes de dar cualquier paso en este mundo de las sociedades comerciales, asesorarse de un experto, de una persona que le pueda guiar y le pueda decir cuál es el tipo societario que realmente se adecua o le conviene a usted para hacer ese negocio. También debe hacerse acompañar de diferentes expertos que le digan a usted realmente si eso es viable o no es viable. Tener un financiero que por lo menos le diga cuáles serían los pros y los contras de tener una sociedad comercial, un experto en impuestos y fiscalidad que también le diga a usted cuáles van a ser los compromisos y obligaciones que usted va a tener desde el momento que usted decida constituir una sociedad comercial. ¿Por qué? Porque tener una empresa requiere también un nivel de disciplina y organización que pueden ser un dolor de cabeza si usted desde un principio no comienza a manejarlo de forma adecuada. Porque tú, que eres una experta en esa área, sabes que todos los meses hay que hacer reportes, Claro. hay que llevar un control de facturación, qué ingreso, qué gasto, todo eso son cosas que hay que tenerla bien clara y tener la ayuda de una persona que nos pueda pues guiar correctamente en ese sentido. Y finalmente, digamos que también necesito tener una asesoría de alguien a quien yo le cuente qué es lo que quiero hacer, conozca el negocio y me recomiende o me dé las herramientas necesarias para yo llevarme bien con esa persona que yo me voy a asociar. En el caso de que no sea una empresa individual de responsabilidad limitada, sino que sea una sociedad donde vaya a haber 2 o más socios. Esos socios deben sentarse en una mesa con un experto o con una persona que los guíe y les diga a ellos cuáles van a ser su responsabilidad dentro de esa sociedad. Claro. Que le haga entender que en una sociedad comercial hay 2 tipos de derechos económicos y derechos políticos, que le determine y le aclare qué le da derecho a qué cosa. Es decir, dentro de mis derechos económicos yo tengo esto, dentro de mis derechos políticos yo tengo esto, y que le dé una pequeña clase de cómo se maneja una sociedad comercial desde lo interno en la toma de decisiones, Exacto. porque en nuestro país y a nivel mundial, la mayoría de las sociedades comerciales fracasan por la falta de claridad y fracasan por la falta de entendimiento de los socios, de que una vez yo me asocié con alguien y constituí una sociedad de comercio, ya eso no es Es un matrimonio. no es que yo tengo un... O sea, Matrimonio comercial. no es a un hijo que yo le estoy Sí, dando claro. instrucciones para que haga lo que yo Así quiera. es. No. Usted tiene que entenderse con ese otro socio. Así Y las es. decisiones se tienen que tomar Consensuadas. consensuadas. Claro. Por eso, cada quien, dependiendo del aporte que tenga dentro de esa sociedad, que le da derecho a votos, que esos son lo que yo llamé derecho político, que son los derechos que te dan a ti capacidad para tomar decisiones dentro de esa sociedad. Si usted sometió una decisión a esos socios y esos socios por X o por Y no están de acuerdo y votaron en contra suyo, eso no es personal, es una No, decisión claro. de la sociedad. Así es. Que usted a lo mejor no lo convenció de forma adecuada y no lo presentó de forma adecuada, si usted es el socio que está impulsando esa iniciativa. Otra cosa muy importante también que la gente debe entender es que el hecho de que yo sea socio de una sociedad no me da a mí el control para yo tomar las decisiones del día a día de esa empresa, porque para eso está un gerente, para eso se nombra un gerente, que no necesariamente coincide con los mismos socios de los la mismos socios, sociedad. exactamente. No siempre se da la dualidad de que un Exacto. socio es gerente. Hay muchísimos casos donde el gerente no es socio de la sociedad y es nombrado y se le da un mandato para que cumpla con unas funciones X. Claro. Usted debe dejar que ese gerente Tome esas haga su trabajo y decisiones. como socio, yo lo que tengo la posibilidad es de pedirle a ese gerente rendición de cuentas de su trabajo y del mandato que yo le di para que él llevara a cabo la gestión del negocio. Pero debe dejar que el gestor haga su trabajo. Un socio no puede estar todos los días llamando a ese gerente
para preguntarle qué hizo, a quién contrató. No, usted tiene que dejar que ese gerente trabaje. Bien. Y es importante que las sociedades tengan un gerente que tenga cierta autonomía con relación a los socios en lo que tiene que ver con la toma de decisiones. Claro, pero regularmente en República Dominicana siempre el gerente de la empresa, en el 80% de los casos, es uno de los dueños y bueno, sí se dan esas situaciones que evidentemente podrían acompañarse de un asesor para que les pueda permitir, digamos que consensuar aquellas cosas en las que probablemente no estén de acuerdo. Recuerda ya, y para terminar, que sí. Aquí estamos siendo un poco idealistas, pero tampoco podemos, o sea, porque una cosa tenga muchos años haciéndose mal, no quiere decir que está bien. Claro. Y la idea es que con estos podcasts, ¿verdad? Con estos espacios, la gente comience a hacer las cosas de manera distinta y hacerlas mejor. Así, claro, tener una mirada diferente. Bueno, Cristian, yo también quisiera aportar que si usted va a constituir una empresa, perfectamente lo puede hacer como persona física y convertirse en una sociedad comercial EIRL porque usted no tiene la necesidad de tener un socio o ha entendido que usted solo es suficiente. Y igualmente tiene la opción de hacer una composición societaria que le permita tener 2 o hasta 50 socios en una SRL. Y bueno, ya más grandes serían empresas de SA o SAS que, bueno, tienen otra, digamos que otra intención y que de repente eso usted lo pudiera hacer en un momento determinado cuando ya ha madurado su idea de negocios. Recuerde que también usted como persona física está cubierto de la oponibilidad de persona jurídica. Correcto. Solo y si no ocurriera una situación que envuelve un fraude o digamos que siempre y cuando no se actúe en fraude de ley. Exacto. Bueno, pues Cristian, muchísimas gracias. Señores, este ha sido este episodio por el día de hoy, bastante informativo. Se nos quedaron muchas cosas. Se nos quedaron muchas cosas porque este tema es bastante amplio. Sin embargo, me encantó poder compartir contigo algunos de estos conceptos y estoy segura que a nuestros oyentes o televidentes en YouTube les va a encantar también ver este episodio. Recuerden compartir, seguirnos y hacernos sus preguntas cuando requieran de alguna respuesta en este su espacio Negocios Simples. Bye bye.